Muy bien, vamos a continuar con el punto número 22 y seguramente ahorita en unos momentos lo vamos a terminar y vamos a empezar el número 23 para la siguiente vez. El número 23 es lo que llaman los cabalistas el trabajo espiritual, que no es otra cosa que el trabajo que se hace para transformar gradualmente nuestro ego en altruismo. Es un trabajo espiritual muy fuerte y es lo que nos enriela o nos encarrila al sendero de la Kabbalah y al camino espiritual sin perder, hoy esto es muy importante, sin perder el carril o estar en la materialidad. Estamos pisando con la izquierda la materialidad y con la derecha el camino espiritual. Vamos a ver las características más generales de eso en el siguiente punto. Bueno, por lo pronto vamos a terminar este. Y dice así, la Kabbalah, dice el maestro, solo habla de un alma. Esto es muy importante y ya después lo vamos a entender. El alma de cualquiera de nosotros. El alma de cualquiera de nosotros. Y sobre el ascenso de tal alma a la etapa final. Solo habla de un alma, el alma de cualquiera de nosotros, porque todos somos una sola alma. Y sobre el ascenso de tal alma a la etapa final. Punto. Está dicho en la Biblia que cuando los brazos, que quiere decir la fe, cuando dice brazos quiere decir que es la fe de Moisés o de Moshe, derivado del verbo limshoch, que significa jalar, sacarse a sí mismo del egoísmo. Eso significa Moisés o Moshe. No se les olvide, porque es un estado espiritual importantísimo que se llama Moisés y que para llegar a él es muy importante después y se llega a él después de que se ha comprendido y no necesariamente ha alcanzado toda la información que se requiere tener para iniciar el camino en el sendero de la Kabbalah como tal. Mientras tanto estamos recibiendo información nada más de la Kabbalah, pero el estado espiritual que se llama Moisés es el estado espiritual donde verdaderamente creo que comienza el sendero espiritual personal ya practicando en tu interioridad. Pero ya hablaremos de esto más adelante. Y es tardado llegar a este periodo de mucho esfuerzo, pero vamos a llegar definitivamente. Bueno, sigo leyendo. Está dicho en la Biblia que cuando los brazos, o lo que es lo mismo, la fe de Moisés, y Moisés quiere decir limshoat, que viene del verbo limshoat, que significa jalar o sacarse a sí mismo del egoísmo, se volvieron débiles, él empezó a perder la batalla en contra de los enemigos. Aquí es muy importante que dimensionemos bien qué significa enemigos. Aquellos que él pensó que eran sus enemigos fueron sus propios pensamientos y deseos egoístas. Esos son los enemigos reales. Entonces, los ancianos, dice la Biblia, los ancianos significa que son sus pensamientos sabios. Eso quiere decir ancianos. Entonces, los ancianos lo sentaron. ¿Qué significa que lo sentaron? Significa que le disminuyeron su propio intelecto. Es decir, para entrar en la sabiduría de la
de la espiritualidad o de la Kabbalah, hay que bajar el intelecto, porque el intelecto es lo que nos permite la habilidad material de vivir aquí, en esta realidad. Hay que conocer nuevas cosas y reglas, no necesariamente de esas que el intelecto está acostumbrado a utilizar en esta materialidad. A eso se refiere. Bueno, lo sentaron encima de una piedra. Es decir, aquí el significado de piedra es encima del egoísmo. Y al sentarlo, levantaron sus brazos o su fe y pusieron una piedra debajo de ellos. Esto quiere decir que elevaron la fe por encima de las demandas de lo que manda o de lo que te indica el egoísmo. Encima de las demandas del sentido común egoísta. De modo que Israel triunfara. Israel, al triunfar, significa que es la aspiración en camino hacia el ascenso espiritual. A eso se le llama Israel triunfa. ¿Ok? Esto es muy importante porque aquí el maestro nos está dando la connotación precisa, exacta. Y eso es muy importante en la sabiduría de la Kabbalah, que se dé la connotación o el significado correcto de lo que quieren decir. Libros como la Biblia o libros como la sabiduría de la Kabbalah. Bueno, también, dice el maestro, se dice que los antepasados eran adoradores de ídolos. Es decir, cuando se refiere a adoradores de ídolos, son las aspiraciones iniciales de una persona que son egoístas y tienen como propósito único el estar beneficiándose a sí mismo. Los cabalistas, cuando quieren hablar de este tipo de beneficio, hablan del cuerpo. A eso le llaman el cuerpo, el beneficio de su propio cuerpo. Y que eran fugitivos. ¿Por qué? Porque Sion se deriva de la palabra Yetzia, lo cual nos indica que las Yetziot son o significa escape del egoísmo. Y al escapar del egoísmo se puede recibir la luz de la superioridad. Ya lo veremos. Y acota el Rab lo siguiente. En el mundo de un cabalista principiante hay solamente dos estados, el del sufrimiento o el de percibir al Creador. Sin embargo, dice el Rab, hasta que un individuo corrige su egoísmo y puede dirigir todos los pensamientos y deseos personales hacia el bien del Creador, el mundo a su alrededor será percibido solamente como una fuente de sufrimiento, porque te empiezas a dar cuenta de lo que significa el mundo material, que es una capa de egoísmo, y ves puro sufrimiento. Pero luego, dice el Rab, habiendo percibido al Creador, es decir, empezar a hacer y empezar a conocer las reglas del sendero de la Kabbalah o de la sabiduría de la Kabbalah, tratando de percibir al Creador,
habiendo percibido al Creador, uno ve que Él, el Creador, llena al mundo consigo mismo, ya que el mundo entero consiste en objetos espirituales corregidos. Y es aquí la gran primer duda de todos los principiantes. Dice, ¿cómo es posible que yo esté viendo que hay puro sufrimiento y en realidad viene un maestro que me dice, no hombre, el mundo está dirigido por el Creador y está bien? Y es aquí donde empiezan las diferencias, empiezan a verse y a explicarse perfectamente las razones del por qué se distorsiona mi vista como principiante del mundo que percibo. Pero ya lo vamos a ver. Este cuadro del mundo aparece solamente si se gana la visión espiritual. Es decir, vas a empezar a ver un mundo diferente si encuadras y dimensionas bien la visión espiritual. En tal punto, todo el sufrimiento anterior comienza a parecer necesario y agradable porque uno ha recibido la corrección en el pasado. Más importante aún, el individuo debe saber quién es el maestro del mundo y debe reconocer que todo en el mundo sucede solamente de acuerdo a sus deseos, a pesar del hecho que el cuerpo, ya sabemos que es cuerpo, con la voluntad del Creador, profesa continuamente que todo en este mundo sucede por casualidad. El ego te dice que todo sucede por casualidad. Pero cuando empiezas a percibir al Creador, empiezas a ver que no hay casualidad, que siempre hay causalidad. Siempre tiene una causa todo, una causa y una consecuencia. No obstante, dice el Rab, a pesar del cuerpo, un individuo debe creer firmemente que todas las acciones en este mundo son seguidas ya sea por un castigo o por una recompensa. Al inicio es muy importante verlo así. Por ejemplo, si uno siente repentinamente un deseo de elevarse espiritualmente, puede parecer que esto es por casualidad. Pero después pide ayuda al Creador para actuar de manera apropiada. No se recibe ninguna respuesta de inmediato y debido a esto no se asigna suficiente importancia a los rezos pasados, los cuales muchas veces se olvidan. Pero el deseo es la recompensa por los buenos actos anteriores. El acto de pedir ayuda al Creador para actuar correctamente te da el deseo por la espiritualidad que viene de arriba. Esa es la respuesta inicial cuando pides ayuda al Creador. Te da el deseo de seguir en el camino espiritual, el deseo del Creador. O si uno declara que en la etapa actual, cuando uno se siente elevado espiritualmente, no hay preocupaciones en la vida excepto las sublimes, uno debe entender que este estado fue enviado por el Creador como respuesta a las carencias pasadas, a los rezos pasados. Y dos, que por medio de tal afirmación, uno proclama que el yo es capaz de trabajar en forma independiente. Esto significa que el ascenso espiritual del individuo
depende de las acciones personales en vez de las del Creador. Es más, si durante los estudios uno comienza repentinamente a percibir el objeto de aprendizaje, una vez más debe reforzarse que esto no es accidental, sino que el Creador le envía a uno tal estado, pero lo envía porque ya lo pediste, denodadamente pediste antes, no sé cuánto tiempo antes. A veces es mucho tiempo y se olvida, pero ya lo has pedido. Y entonces se te envía el camino correcto. Y aquí acota el Rab algo que es muy importante y que nosotros estamos haciendo. Así, mientras estudiamos, como ahora, debemos colocarnos en una posición de dependencia en la voluntad del Creador, de modo que podamos fortalecer nuestra fe en la providencia superior. Es decir, vamos a seguir estudiando y vamos a seguir percibiendo que somos nosotros los que estamos esforzándonos. Y así es, estamos esforzándonos, pero porque hay algo, hay una fuerza atrás que nos da fuerza. Y hay una cosa atrás, una superioridad atrás que nos da el deseo de seguir adelante. Es la voluntad de la superioridad. De modo que podamos fortalecer nuestra fe, nuestra confianza, nuestro conocimiento en la providencia superior. Volviéndonos dependientes del Creador, empezamos a formar un enlace con Él, el que eventualmente nos va a conducir a la unión absoluta con el Creador. Así empezamos el camino. Hay dos fuerzas contrarias que actúan sobre nosotros. Ojo aquí, la fuerza altruista, la cual profesa que vivir la voluntad del Creador debe ser el propósito principal en este mundo y que todo debe ser para su beneficio, es decir, para el beneficio del Creador. Y la fuerza egoísta, la cual mantiene que todo en este mundo fue creado para los seres humanos y a causa de ellos. Son dos fuerzas que empezamos a vivir. Y dos fuerzas importantísimas para el camino espiritual final que vamos a desarrollar. Aunque en todos los casos la fuerza altruista superior prevalece, existe el largo sendero del sufrimiento. Sin embargo, existe también un sendero corto, conocido como el sendero de la Kabbalah. Y es aquí donde vamos a aprender a que estas dos fuerzas se combinen y se transformen en lo que va a prevalecer finalmente, que es el altruismo. ¿Por qué? Porque esa es la cualidad del Creador. Y para estar cerca del Creador hay que tener la cualidad del Creador. Eso es lo que nos acerca espiritualmente. Y entonces, la postura de nuestros deseos egoístas transformados al altruismo, con las reglas de la sabiduría de la Kabbalah, nos quita, nos exige, nos exenta de tanto labor de sufrimiento que tenemos. Cada persona, dice el maestro, debe esforzarse voluntariamente para acortar de manera radical el sendero y el tiempo para la autocorrección. De lo contrario, uno será forzado
involuntariamente, uno será forzado involuntariamente a aceptar el sendero del sufrimiento a fin de llegar al mismo destino. El Creador lo forzará a uno de forma inevitable a aceptar los medios de la Kabbalah. El sentimiento más natural de una persona es el amor por sí misma, el cual se personifica en última instancia en los recién nacidos y en los niños. Pero no es menos natural el sentimiento del amor por otro ser nacido fruto del amor por uno mismo, lo cual proporciona incontables temas para el arte, para la poesía. No hay una explicación científica del amor y de los procesos que lo causan. En nuestras vidas, todos nos hemos encontrado con el fenómeno natural inherente a nuestras vidas del amor mutuo, del surgimiento de este sentimiento y luego, de forma extraña, de su declive. Precisamente en el caso del amor mutuo, cuanto más fuerte es el sentimiento, más rápido pasa. A la inversa, el sentimiento de languidez de una persona a menudo estimula una sensación muy intensa en la otra, pero un retorno repentino de emoción puede más bien disminuir el sentimiento original del amor. Esta paradoja puede ser observada en los ejemplos de varios tipos de amor, amor entre los sexos, entre padres y niños, etcétera, etcétera. Es más, dice el Raf, puede decirse que si uno exhibe un gran amor por el otro, uno no le da al otro la oportunidad de anhelar y de amarlo más intensamente. Hagan una prueba, observen. Es decir, la muestra del gran amor no permite a la persona amada responder de acuerdo a toda la magnitud de sus sentimientos, sino al contrario, transforma gradualmente los sentimientos de amor en odio. Esto se debe al hecho al hecho que quien es amado ya no teme perder a quien ama, del que experimenta amor incondicional eterno. ¿Te confías? Me ama, está bien. Pero si en nuestro mundo uno raras veces recibe una oportunidad de amar a otro, aún de forma egoísta, no es sorprendente que el sentimiento de amor altruista es totalmente extraño e inalcanzable para nosotros. Es extrañísimo ese tipo de amor. Inalcanzable. A veces encuentras personas que dicen eso no existe, es utópico, puesto que es precisamente este amor que es conferido a nosotros por el Creador. Él encubre su sentimiento hasta que nosotros desarrollamos las cualidades necesarias para responderle a Él con una reciprocidad completa y constante. Mientras no sintamos ningún amor hacia nosotros mismos, aceptaremos cualquier amor. Pero tan pronto recibimos el amor y somos saciados con él, comenzamos a ser más selectivos y a desear solamente los sentimientos de gran intensidad inusual. A medida que vas percibiendo
en el camino espiritual y que te vas, digamos, dando cuenta de lo que es el amor material y el amor altruista, entonces te vas alejando, te vuelves más selectivo, quizá te vuelves un poco más solitario, porque estás esperando el poder coordinarte o poder encontrarte con una persona de ese mismo nivel. Y dice el rap, y en eso radica la posibilidad de una aspiración constante de aumentar la fuerza del amor de uno hacia el Creador. Un amor mutuo, un amor firme, constante, es solamente posible si no depende de nada, si no esperas recibir recompensa. Por esta razón, el amor del Creador al inicio está ocultado de nosotros y se revela gradualmente en la conciencia del cabalista, al grado en el que este último puede librarse del egoísmo, que es la única causa de la disminución del sentimiento de amor mutuo en nuestro mundo. Si tú trabajas el egoísmo, es evidente que no vas a poder decir que está terminando nunca el amor. Hemos sido creados egoístas a fin de darnos la capacidad de ampliar los límites de nuestros propios sentimientos al permitirnos percibir cada vez más el amor del Creador, que va develándose. Solamente percibiendo el amor del Creador, deseando unirse a Él, anhelamos ser liberados del egoísmo. Y la sabiduría de la Cábala nos va a ir liberando del egoísmo, que es el enemigo común. Puede decirse que el egoísmo, dice el Rab, es el tercero en el triángulo de la creación, es decir, el creador, nosotros y el egoísmo, permitiéndonos elegir al creador. Es más, dice el Rab, todos los actos del creador, la meta final de la creación y todas sus acciones, independientemente de la manera en que las vemos, están formadas con base a ese amor constante y absoluto, amor altruista. Y ya hay mucho que entender acerca de la definición de amor altruista todavía. Pero esto es cierto lo que dice. Y muy pronto vamos a entrar en esto del amor altruista. Bueno, la luz que emana del Creador, la que construyó todos los mundos y nos creó a nosotros, una microdosis de lo que se encuentra en nuestros cuerpos y constituye nuestra vida, nos recuerda lo que serán nuestras almas después de su corrección. Esa luz no es otra cosa que la sensación de su amor, que tú percibas esto y que por lo tanto al percibirlo quiere decir que estás en la misma frecuencia. La razón de nuestra creación es un simple deseo de crear el bien, un deseo de amar y de gratificar, un simple deseo de altruismo. Por lo tanto, no es todavía comprensible para nosotros en un inicio. El deseo que nosotros, los objetos de su amor, experimentemos su amor en su totalidad y encontremos satisfacción en eso, así como también
en nuestros propios sentimientos de amor para Él. Esto lo vamos a encontrar con el tiempo y con la persistencia en el sendero de la Kabbalah, pero siguiendo las reglas de la Kabbalah. Únicamente una sensación simultánea de estos dos sentimientos tan contradictorios en nuestro mundo nos concede el placer absoluto que es la meta del Creador. Toda nuestra naturaleza puede ser descrita por una sola palabra. Toda nuestra naturaleza actualmente puede ser descrita por una sola palabra: egoísmo. Una de las más claras expresiones del egoísmo o del deseo de recibir para sí mismo es la percepción del yo. Sí, esa percepción de el tú o del yo soy tal, y en este mundo yo soy tal, y afuera de mí están todos los demás y todos los eventos, esquemas y demás personas. Esta percepción del yo separado es una de las percepciones más claras del egoísmo en este mundo. Un individuo puede tolerar cualquier cosa, excepto la sensación de humillación personal. Y con el propósito de evitarla, a menudo una persona está dispuesta a morir. En todas las circunstancias, dice el maestro, pobreza, derrota, pérdida, traición, siempre procuramos, y realmente lo hacemos, encontrar causas y razones extrañas, más allá de nuestro control, que son las responsables de nuestra condición. En caso contrario, jamás seríamos capaces de exonerarnos de acuerdo a nuestro punto de vista y el de los demás, lo cual nuestra naturaleza jamás permitirá. Eso nunca nos permitirá humillarnos, porque de esta manera una parte de la creación percibida por nosotros en la forma del yo será destruida y apartada del mundo. Entonces lo defendemos a capa y espada. Es ese yo soy importante, yo soy yo esto, yo aquello. Pero aquí acota el Rab algo muy importante. Por esta razón, nuestra destrucción del egoísmo es imposible. Y puede ser lograda solamente con la ayuda del Creador. Nosotros no podemos destruirla. Y no la vamos a destruir, la vamos a transformar. Solo puede ser reemplazada voluntariamente al elevar la importancia de la meta de la creación desde nuestra perspectiva por encima de todo lo demás. Y esto lo hablaremos con mucha más profundidad más adelante, cuando estemos ya metidos en la técnica o en la profundidad de la sabiduría de la Kabbalah, porque hay muchísimo más. Estamos apenas tocando las situaciones más superficiales de la Kabbalah, con este libro y con esto que nos dice el maestro. Pero hay cosas mucho más profundas, inimaginables. No las puedes imaginar. No puedes ni imaginar el nivel de tu egoísmo y no puedes ni pensar el 1% de la profundidad de la sabiduría de la Kabbalah. Adelante esperan muchas sorpresas.
Bueno, el siguiente es el punto 23, que es el trabajo espiritual. Y aquí el maestro va a desarrollar algunas características de lo que nos corresponde hacer principalmente para encarrilarnos en el sendero de la Kabbalah. ¿Ok? Pero esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, muchas gracias y nos vemos para la siguiente.